Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, muy atentos en el estudio de hoy. Ayer estudiamos acerca de la cruz y el poder del alma. Hoy estudiaremos acerca de los creyentes espirituales y el alma. Ayer estudiamos en Hebreos 4:12 que es necesario que la cruz, la palabra, el Espíritu Santo utilicen la palabra de Dios, que es la espada, para que parta y divida, separe lo que es el alma y el espíritu. Y al estudiar cuidadosamente Hebreos 4:12, la enseñanza de este fragmento de la Escritura, podemos llegar a la conclusión de que el dividir el espíritu y el alma depende de dos factores: la cruz y la palabra de Dios. Antes que el sacerdote pueda usar su cuchillo, la víctima debe de ser colocada sobre el altar. Ayer hablábamos un poco de eso, de la tipología, de lo que significa el sacrificar los animales en el Antiguo Testamento, y ahora lo que significa el ofrecernos nosotros como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice Romanos 12:1. Ahora nosotros somos el sacrificio. El altar en el Antiguo Testamento habla también de la cruz del Nuevo Testamento. Los creyentes no pueden esperar que su sumo sacerdote empuñe la espada afilada de Dios, que es su palabra, y que penetre hasta la separación del alma y del espíritu, a menos que primero estén dispuestos a acudir a la cruz y aceptar su muerte. El estar sobre el altar siempre es antes de el ser traspasados por la espada del Espíritu. De ahí que todo el que desee experimentar la partición del alma, la división, separación del alma y del Espíritu, primero debe contestar la llamada del Señor a acudir a la cruz y presentarse sin reservas ante el altar, confiando que el sumo sacerdote opere con su espada afilada para dividir el espíritu del alma. El que nosotros estemos colocados sobre el altar es nuestra ofrenda voluntaria, agradable a Dios. El usar la espada para dividir es la obra del sacerdote. Debemos cumplir nuestra parte con toda fidelidad y encomendar el resto a nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, y en el momento apropiado Él nos guiará a su completa experiencia espiritual. Debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor. Cuando estaba muriendo Él, Jesús derramó su alma hasta la muerte, dice Isaías 53:12, pero entregó su espíritu a Dios en Lucas 23:46. Nosotros debemos de hacer lo que Él hizo antes. Si de verdad derramamos la vida del alma y entregamos nuestro espíritu a Dios, también conoceremos el poder de la resurrección y gozaremos de un camino espiritual perfecto en la gloria de la resurrección. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Acabamos de estudiar, ayer y hoy también estamos viendo en qué forma opera el sumo sacerdote si aceptamos nosotros voluntariamente ir a la cruz. Pero consideremos el lado práctico, o sea, cómo llegamos a la experiencia de que el Señor Jesús divida nuestra alma y espíritu. Número 1, conocer la necesidad de que se nos divida el alma y el espíritu. Sin este conocimiento no se hará la partición. Los cristianos deben hacer la petición al Señor para que les muestre lo aborrecible de una vida en que se mezclen el espíritu y el alma, y también la realidad de un andar más profundo en Dios, que es totalmente espíritu e ininterrumpido por el alma. Deben entender que una vida mixta es una vida de frustración. Número 2, pedir la separación del alma y el espíritu. Después de conocer, debe de haber un deseo genuinamente sincero en el corazón,
una petición de que esta mezcla de alma y espíritu sea separada. Precisamente la cuestión depende de la voluntad humana. Si los creyentes prefieren gozar de lo que ellos consideran la mejor vida y no desean que su alma y su espíritu sean divididos, pues Dios va a respetar sus derechos personales y no les forzará a que tengan esta experiencia. Número 3, ceder de modo específico. Si los creyentes de modo específico desean la experiencia de que su alma y espíritu sean separados, deben consignarse ellos mismos al altar, ofrecerse ellos mismos al altar de la cruz en una forma específica y voluntaria. Tienen que estar dispuestos a aceptar totalmente todas las consecuencias de la operación de la cruz y ser conformados a la muerte del Señor. Antes que encuentren la separación del alma y del espíritu, los creyentes deben doblar su voluntad de modo continuo e incesante hacia Dios y escoger de modo activo el que se haga esta separación. Y cuando el sumo sacerdote realiza esta división en ellos, la actitud de su corazón debe ser que él no ha de detener su mano. Número 4, permanecer en Romanos 6:11, que dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Los hijos de Dios tienen que velar para que al buscar la experiencia de la separación del alma y el espíritu, no caigan de nuevo en el pecado. Recordar que esta separación está basada en que hayan muerto al pecado. De ahí que deben mantener diariamente la actitud de Romanos 11, considerándose muertos al pecado verdaderamente. Y además deben basarse en Romanos 6:12 y no permitir al pecado que reine en sus cuerpos mortales. Esa actitud va a privar a su vida natural de toda oportunidad de pecar por medio del cuerpo. Número 5, orar y estudiar la Biblia. Los cristianos deben escudriñar la Biblia con oración y meditación. Deben dejar que la palabra de Dios penetre profundamente en sus almas a fin de permitir que su vida natural sea purificada. Si realmente hacen lo que Dios dice, su vida del alma no podrá continuar su libre actividad. Este es el significado de Primera de Pedro 1:22, que dice, habiendo purificado vuestras almas con vuestra obediencia a la verdad. Número 6, llevar diariamente la cruz. Jesucristo dijo en Lucas 9:23 que tomáramos la cruz diariamente y lo siguiéramos. Debido a que el Señor desea separar nuestro espíritu y alma, Él dispone cruces en nuestros asuntos diarios para que las llevemos. El tomar la cruz diariamente y el negarse a uno mismo en todo momento, el no hacer provisión para la carne ni aún un solo instante, y el que el Espíritu nos muestre constantemente cuáles son las actividades del alma en nuestras vidas. Esto es vida espiritual. Mediante la obediencia fiel, seremos llevados al encuentro de la división del alma y el espíritu, de modo que podamos tener la experiencia de un andar puro y espiritual. Y número 7, vivir en conformidad con el espíritu. Esta es una condición no solo para nuestra preservación, para guardarnos, sino también para una clara separación entre el espíritu y el alma. Debemos de procurar andar por el espíritu en todos los aspectos, distinguiendo lo que es del espíritu y lo que es del alma, y haciendo la resolución también de seguir lo primero y rechazar lo segundo, aprender a reconocer la obra del espíritu y de seguirla. Estas 7 puntos son las condiciones que por nuestra parte debemos de cumplir. El Espíritu Santo requiere nuestra cooperación. El Señor no podrá hacer su parte a menos que nosotros hagamos la nuestra.
Pero si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, nuestro sumo sacerdote Jesucristo va a separar nuestro espíritu de nuestra alma con la espada aguda de su espíritu en el poder de su cruz. Todo lo que pertenece a la emoción, la sensación, la mente y la energía natural será separado, una cosa tras otra, del espíritu, a fin de no dejar rastro de ninguna fusión. El estar sobre el altar es lo que debemos hacer nosotros, pero el dividir el alma del espíritu con el cuchillo afilado es lo que hace el sumo sacerdote. Si nos encomendamos verdaderamente a la cruz de nuestro sumo sacerdote, Él no fallará en ejecutar su ministerio separando nuestro espíritu y alma. Y no tenemos por qué preocuparnos de su parte. Al ver que nosotros hemos cumplido los requisitos para poder obrar, Él va a separar más tarde nuestro espíritu y nuestra alma en el momento apropiado. Los que se han dado cuenta del peligro de una mezcla de estos dos órganos, del alma y el espíritu, no pueden por menos que buscar liberación. Y aunque la ruta a la liberación está abierta, sin embargo no deja de presentar sus dificultades. Los creyentes deben de perseverar en la oración para que puedan ver su propio estado lamentable y entender el revestimiento, la obra y las exigencias del Espíritu Santo. Deben conocer el ministerio y realidad del Espíritu Santo que mora en ellos, que honren su santa presencia y que no le contristen, que sepan que aparte del pecado, lo que le contrista más, así como lo que les perjudica más profundamente a ellos, es el andar y obrar en conformidad con su propia vida. El pecado primero y original del hombre fue buscar lo que era bueno, lo que era sabio, intelectual, según su propia idea. Los hijos de Dios hacen con frecuencia lo mismo o cometen la misma equivocación. Y deberían comprender que como han creído en el Señor y tienen el Espíritu Santo que les reviste, sería necesario dar al Espíritu autoridad completa sobre sus almas. Pensamos que como hemos orado y pedido al Espíritu Santo que revele su mentalidad y obre en nosotros, que todo va a ser hecho en conformidad a nuestros deseos. Pero esta suposición no es correcta, porque a menos que entreguemos a la muerte de modo específico y cada día nuestra vida natural, junto con su poder, con su sabiduría, con su yo y sus sensaciones, y a menos que igualmente deseemos sinceramente nuestra mente y voluntad obedecer y confiar en el Espíritu Santo, no veremos que Él realice la obra. El pueblo del Señor debería entender que es la palabra de Dios la que parte el alma y el espíritu. El Señor Jesús es el mismo, el Verbo, la palabra de Dios, de modo que Él mismo efectúa la división y Él no cambia. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a permitir que su vida y obra consumada separen nuestras almas y espíritus? ¿Estamos dispuestos a que su vida llene de tal modo nuestro espíritu que la vida del alma quede inmovilizada? La Biblia es la palabra escrita de Dios. El Señor Jesús usa la enseñanza de la Biblia para separar nuestra alma del espíritu. Pero ¿estamos dispuestos a seguir esta verdad? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que enseñan las Escrituras sin introducir nuestra opinión? ¿Consideramos la autoridad de la Biblia suficiente sin buscar ayuda humana en nuestra obediencia? Debemos de obedecer al Señor y todo lo que Él nos enseña en su palabra, si de verdad queremos entrar en un camino verdaderamente espiritual. Esa
es la espada que opera en la separación de nuestra alma y espíritu. Ahora, este punto es muy interesante. El alma bajo el control del espíritu. Escuchen esto, esta es la parte central del estudio. En los comienzos de los estudios, o de este estudio, ayer, hicimos una comparación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con el antiguo templo judío, la habitación de Dios. Dios moraba en el lugar santísimo. Un velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ese velo parecía encerrar la gloria y presencia de Dios dentro del lugar santísimo, excluyéndola del lugar santo. Los hombres de aquellos tiempos solo podían conocer las cosas que estaban fuera del velo en el lugar santo. Aparte de la fe en su vida externa, no podían captar la presencia de Dios. Este velo, sin embargo, solo existía temporalmente. En el momento designado, cuando la carne de nuestro Señor Jesús, que es la realidad del velo, como dice Hebreos 10:20, fue crucificada en la cruz, el velo fue rasgado de arriba a abajo. Lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue eliminado. El intento de Dios no era de habitar, residir permanentemente solo en el lugar santísimo. Muy al contrario, Él deseaba extender su presencia al lugar santo también. Estaba solamente esperando que la cruz completara su obra, porque fue solo la cruz la que rasgó el velo y permitió que la gloria de Dios brillara fuera del lugar santísimo. Hoy Dios quiere que los creyentes gocemos una experiencia como la del templo, en el espíritu y en el alma, siempre y cuando permitamos a la cruz que perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Cuando los creyentes obedecen de buena gana al Espíritu de Dios, la comunión entre lo santo y lo santísimo se va profundizando día tras día hasta que experimentan un gran cambio. Es la cruz la que afecta el desgarro del velo. Es la cruz la que funciona de tal forma en la vida del creyente que este creyente tiene una experiencia como la del velo rasgado entre su espíritu y su alma. Su vida natural renuncia a su independencia y espera la vida del espíritu para recibir dirección y aproviciamiento. El velo fue rasgado en dos, de arriba abajo, en Marcos 15:38. Esto ha de ser obra de Dios, no del hombre. Cuando la obra de la cruz ha terminado, Dios rasga el velo. Y esto no puede ser realizado ni por medio de nuestra labor, ni por nuestra fuerza, ni por nuestros ruegos. El momento en que la cruz ha cumplido su tarea es el momento en que se rasga el velo. Por lo tanto, renovemos nuestra consagración y ofrezcámonos nosotros mismos a Dios sin reservas. Como dice Romanos 12:1, estemos dispuestos a que nuestra vida del alma sea entregada a morir, a fin de que el Señor, que mora en el lugar santísimo, pueda terminar su obra. Si Él observa que la cruz ha realizado su obra completa en nosotros, el Señor indudablemente integrará lo santísimo y lo santo dentro de nosotros, del mismo modo que en siglos pasados rasgó el velo con su poder para que su Santo Espíritu pudiera fluir de su glorioso cuerpo. Así la gloria, al abrigo del Altísimo, abrumará nuestra vida cotidiana de los sentidos. Todo nuestro andar y nuestro quehacer en el lugar santo serán santificados en la gloria del Santísimo. Como nuestro espíritu, así también nuestra alma será revestida y regulada por el Espíritu de Dios. Nuestra mente, nuestras emociones y voluntad serán llenas de Él. Lo que hemos mantenido por fe en el Espíritu, ahora lo conoceremos y experimentaremos también en el alma, sin faltar nada y sin haber perdido nada. Pero que no es una bienaventurada
vida esta? Escuchen lo que dice Segunda de Crónicas 7 del 1 al 2. Y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Por hermosas que hayan sido nuestras actividades en el servicio sacerdotal, en el lugar santo, todas cesarán cuando la gloriosa luz de Dios se presente, y a partir de entonces su gloria lo regirá, lo dirigirá todo. Y eso nos lleva al otro aspecto, igualmente significativo, del dividir el espíritu y el alma. Por lo que a la influencia del alma y control del espíritu se refiere, la obra de la cruz es el efectuar la división de los dos. Pero por lo que se refiere a la llenura del espíritu y su régimen, la cruz obra hacia la entrega de la independencia del alma, de modo que pueda haber una reconciliación completa con el espíritu. Los creyentes deberían buscar la experiencia de la unidad del espíritu y el alma. Si permitiéramos a la cruz y al Espíritu Santo que operaran completamente en nosotros, descubriríamos que aquello a lo que el alma ha renunciado es apenas una fracción de lo que gana en último lugar. Lo muerto ha dado ahora su fruto. Lo perdido es ahora guardado para vida eterna. Cuando nuestra alma es puesta bajo las riendas del Espíritu, sufre un cambio inmenso. Antes parecía ser inútil y perdida para Dios, porque se empleaba para el yo y con frecuencia se movía independientemente. Después de Dios, gana nuestra alma, aunque al hombre puede haberle parecido que era aplastada. Pasamos a ser como los que tienen fe y guardan sus almas, como dice Hebreos 10:39. Esto es mucho más profundo que lo que comúnmente conocemos con el término salvado, porque señala sobre todo a la vida, puesto que ya hemos aprendido a no andar por las sensaciones, las emociones y la vista, los sentidos. Ahora podemos guardar nuestra vida por la fe para servir y glorificar a Dios. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando la palabra de Dios es implantada, recibimos su nueva naturaleza en nosotros y de ese modo somos capacitados para llevar fruto. Conseguimos la vida de la palabra por el verbo de la palabra, o sea, por Jesús. Aunque los órganos del alma permanecen todavía, estos órganos ya no funcionan por medio de su poder, más bien operan por el poder de la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y esa es la salvación de nuestras almas, dice Primera de Pedro 1:9. Los nervios humanos son muy sensibles y son activados fácilmente por medio de estímulos exteriores, por medio de los sentidos. Las palabras, las formas, los ambientes, los sentimientos nos afectan en gran manera. Nuestra mente se ocupa en muchos pensamientos, muchos planes, fantasías, que son un mundo de confusión. Nuestra voluntad es activada para que haga ejecutar muchos actos según tenga deleite en ellos. Pero ninguno de los órganos de nuestra alma puede traernos paz. De modo singular o colectivo, perturban, confunden, alborotan. Pero cuando nuestra alma está en la mano del Espíritu, podemos ser librados de todos esos disturbios. El Señor Jesús nos implora en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nos inclinamos favorablemente a ceder al Señor, a tomar nuestro yugo y a seguirle, nuestra alma no será estimulada de modo desordenado. Si aprendemos de Él, viendo que cuando
era despreciado por los hombres, continuaba haciendo la voluntad de Dios y no la propia, nuestra alma recobrará la tranquilidad. La razón de nuestros sentimientos lastimados está en el hecho de que nos resistimos a que se nos trate como a nuestro Señor y nos repugna someternos a la voluntad y mandato de Dios. Si entregamos o entregáramos nuestras energías naturales a la muerte y capituláramos enteramente ante el Señor nuestra alma, aunque tan sensibles en sus nervios, descansaríamos en el Señor y no la entendería mal. Eso es lo que Pablo dice, de que recibiríamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El alma que se pone bajo la autoridad del Espíritu Santo es un alma en reposo. Antes estaba haciendo planes, ajetreada, afanada, pero hoy está en calma, confiando en el Señor. Antes estaba acongojada por toda clase de afanes. Hoy es como un niño reposando en el regazo de su madre. Antes, guardábamos innumerables pensamientos, ambiciones, pero hoy consideramos que la voluntad de Dios es lo mejor y descansamos en Él. Al obedecer al Señor, nos gozamos en el corazón plenamente. Con la consagración completa viene la paz perfecta. Efesios 6:6 dice, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. No confiamos en el alma para que ejecute la voluntad de Dios, sino que ejecutamos su voluntad desde el alma. Y esto es con todo nuestro corazón. El alma que antes se rebelaba contra el deseo de Dios, ahora está perfectamente entregada a Él por medio de la operación de la cruz. Lo que antes ejecutaba su propia voluntad o trataba de hacer la voluntad de Dios según sus propias ideas, ahora es una en el corazón con Dios en todas las cosas. Un alma bajo el gobierno del Espíritu Santo nunca se preocupa de sí misma. Mateo 6:25 dice, no se acongojen, no se preocupen sobre su vida, o sea, sobre su alma en el original, sino que ahora buscamos primero el reino de Dios y su justicia, porque creemos que Dios suplirá nuestras necesidades diarias. Una vez tocados por la cruz por medio del Espíritu Santo, el alma ya no puede acongojarse a causa de sí misma. Aunque el ser conscientes de sí misma es la primera expresión del alma, los creyentes en realidad podríamos decir que se pierden a sí mismos en Dios, y de ahí que pueden confiar en Dios por completo. Toda obra del alma, incluyendo el amor a uno mismo, el egocentrismo, el orgullo personal, ha sido eliminado de modo tan completo que los creyentes ya no son personas centradas en sí mismas. Como la cruz ha hecho su tarea, nosotros no hacemos ya planes activamente por nuestra cuenta. En lugar de sufrir ansiedades, podemos buscar sosegados el reino de Dios y su justicia. Sabemos, si tenemos interés en lo que importa a Dios, que Él va a hacerse cargo de nuestros cuidados y preocupaciones. Hubo un tiempo en que nos hacíamos preguntas acerca de los milagros, pero ahora vivimos de milagros hechos por Dios y conocemos por experiencia lo que Dios provee y que Dios provee todas nuestras necesidades. Todo esto fluye de modo natural, puesto que el poder de Dios nos respalda. Los cuidados de esta vida aparecen como detalles mínimos, verdaderamente a lo largo del camino de nuestra vida. De modo, dice Primera de Pedro 4:19, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Muchas personas conocen a Dios como el Creador, pero no como Padre. Los creyentes, sin embargo, deberíamos experimentar no solo como Padre, sino también como Creador. Como tal, Dios nos revela su poder. Por esto entendemos y reconoceremos
que todo el universo está en realidad en su mano. Uy, esto es hermoso. Antes nos era difícil creer la idea de que las cosas en el mundo no podían moverse contra su voluntad, pero ahora sabemos que cada elemento del universo, sea humano, natural o sobrenatural, está bajo su cuidado, su escrutinio y bajo ordenación. Reconocemos ahora que todas las cosas nos llegan, sea por orden suya o por su permiso. Él tiene el control siempre. Un alma gobernada por el Espíritu Santo es un alma que confía. Ahora, para concluir, escuchen esto. Nuestra alma debería desear al Señor, así como confiar en Él. El salmista decía en el Salmo 63:8, mi alma está apegada a ti. Ya no nos atrevemos a ser independientes de Dios, ni a servir a Dios según la idea de nuestra alma. Más bien hoy le seguimos con temor y temblor, y le seguimos de cerca. Nuestra alma está apegada al Señor. Ya no hay acciones independientes, sino que hay plena entrega a Él. Y esto no es por compulsión, lo hacemos alegremente, voluntariamente. Lo que odiamos a partir de entonces fue nuestra vida. Lo que amamos plenamente es el Señor. Y cuando es así, estas personas no pueden por menos que repetir la exclamación de María en Lucas 1:46. Engrandece mi alma al Señor. Ya no hay importancia propia, sea en público o en privado, porque estos creyentes reconocen y admiten su incompetencia y solo desean exaltar al Señor con humildad de corazón. No van a robar a Dios su gloria ya más, sino que le engrandecerán en sus almas, porque si el Señor no es magnificado en el alma, pues no lo será en ninguna otra parte. Solamente estos son los que, como dice Hechos 20:24, no estiman su vida preciosa para sí mismos y pueden ponerla por sus hermanos, como dice Primera de Juan 3:16. A menos que uno deje de amarse a sí mismo, el creyente jamás podrá dejar de retraerse cuando en realidad se le llame a tomar su cruz por Cristo. Todo el que vive la vida de un mártir y está dispuesto a ser clavado en su cruz, en su propia cruz, es capaz también de morir la muerte de mártir si llega el momento en que esto sea necesario. Puede poner su vida por su hermano si la ocasión así lo amerita, si así lo exige, porque en los días corrientes se ha negado a sí mismo continuamente y no ha buscado sus propios derechos o bienestar, sino que ha derramado su alma por los hermanos. Pero qué triste es ver tantos pleitos entre hermanos. El amor verdadero hacia el Señor y a los hermanos no surge del amor a uno mismo. Escúchenlo bien. Él me amó y se dio a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. El amor fluye de la negación de la vida propia. El derramamiento de sangre es la fuente de bendición. Una vida así es en realidad una vida de prosperidad, como está escrito en 3 de Juan 2, tu alma prosperará. Y esa prosperidad no se origina con lo que el yo ha ganado, sino con lo que el yo se ha negado. Un alma perdida no es una vida perdida, porque el alma se pierde en Dios. La vida del alma es egoísta y por lo tanto nos ata, pero el alma que ha renunciado a sí misma habitará en la infinitud de la vida de Dios. Esto es libertad, esto es prosperidad. Cuanto más perdemos, más ganamos. Nuestras posesiones no se miden por cuánto recibimos, sino por cuánto damos. El que tenga oídos para oír, oiga. El abandonar la vida del alma, sin embargo, no es una liberación tan fácil como la del pecado. Como en nuestra vida, debemos de hacer cada día la decisión de no vivirla, sino por medio de la vida de Dios.
La cruz debe ser llevada fielmente y diariamente, y de modo progresiva, más fiel, podemos alzar los ojos entonces a nuestro Señor, el cual dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y dice Hebreos 12, del 2 al 3, consideren pues a aquel para que no desfallezcan faltos de ánimo. La carrera que tenemos por delante no es otra que la de despreciar al oprobio y el sufrimiento en la cruz. Y que podamos decir, como decía el salmista en el Salmo 103, verso 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es tiempo que dejemos de ser creyentes almáticos. Por eso tenemos que entender la parte que debemos de hacer nosotros y la parte que hace la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este delicioso maná que nos acabas de dar, Señor. Señor, porque ahora entendemos lo que tú de verdad nos dices en Hebreos 13:15, que en el Antiguo Testamento los sacrificios eran con animales. Pero ahora entendemos, Señor, que si en el Antiguo Testamento un cuchillo afilado en manos de los sacerdotes hacía que se vieran hasta los tuétanos, los huesos, los ligamentos del animal que iba a ser sacrificado, porque todo tenía que verse dentro y de fuera, que fuera limpio, puro, Señor, ante ti. Asimismo, tú ahora nos ordenas, nos mandas en Romanos 12:1, que ahora nosotros somos el sacrificio y que debemos de ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, ofreciendo nuestro cuerpo para que la espada, el cuchillo afilado, como dice Hebreos 4:12, haga la obra y desmenuce, separe, así como lo hacía con los animales, separe ahora nuestra alma y nuestro espíritu. Pero eso es diario, porque no podemos hacerlo sin que nos acerquemos a la cruz, que es el altar. La cruz es el altar del sacrificio donde nosotros somos sacrificados diariamente en nuestra alma, Señor. Que podamos entenderlo para ofrecernos en ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, para que tú a través de tu espada descubras y disciernas los pensamientos del alma y del espíritu, como dice en Hebreos 4:12, Señor. No queremos ser creyentes almáticos, sino creyentes espirituales, Señor. Hoy tú nos has dado la pauta, la directriz para poderlo hacer, Señor, y que podamos hacerlo diariamente. A eso es a lo que tú te referías, Señor Jesús, en Lucas 9:23, de el tomar nuestra cruz diariamente y seguirte. Y que hoy sea el comienzo, Señor, de ese sacrificio diario y voluntario que nos ofrezcamos cada uno de nosotros para que tú hagas la obra, Señor, y que ya dejemos de ser creyentes almáticos para ser creyentes espirituales. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.